En Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a la comunidad, para atender las diferentes situaciones en las que usted posiblemente requiera la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se comunique con nosotros al 310-245-8548 en WhatsApp. Nos pueden enviar un mensaje de video, un mensaje de texto o un mensaje de audio con su inquietud. También se pueden comunicar al 648-4820 en vivo. Pueden aprovechar la presencia de los especialistas y, por supuesto, quienes les ayudarán a dar esa luz que usted necesita en esa situación, saber si requiere o no requiere un abogado para eso que se le está presentando. Hoy vamos a estar nuevamente hablando del tema de seguros, todo lo relacionado con seguros. Si usted tuvo alguna situación en la que no sabe hasta dónde le responde un seguro, qué fue lo que estuvo pagando o en el momento de alguna calamidad su seguro no le respondió, pues bueno, este tipo de cosas pueden suceder. Hoy ese es el tema para que lo tengan muy presente. Abogada Marlene Murcia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Esta tarde vamos a tratar un tema muy importante, un tema que ha causado muchas inquietudes, porque cuando compramos una póliza de seguro, la compramos creyendo que nos va a proteger de todas aquellas eventualidades que en muchas oportunidades los vendedores nos ofrecen. Nos dicen que vamos a tener cobertura en esto, cobertura en aquello, pero el día que llega la hora infortunada en que tenemos que reclamar la póliza, reclamar la prestación de estos servicios, no siempre ocurre así. Entonces hoy vamos a mirar hasta dónde y hasta cuándo nos cubre una póliza de seguro. Muy bien, y para eso está con nosotros el abogado Johan Manrique, abogado de la casa, quien estará con nosotros en esta hora atendiendo todas las inquietudes. Abogado, ¿cómo le va? Buena tarde. John, doctora Marlene, muchas gracias por la invitación para venir a compartir aquí con todos los televidentes las inquietudes que tengan respecto al tema del día. Muy bien, a propósito de lo que estamos hablando hoy, pues un televidente se comunicó con nosotros, nos manifestó una situación que se está presentando luego de un accidente que tuvo hace muchos años y tiene una inquietud particular. Conozcamos el caso. John Norberto Duarte sufrió un accidente de tránsito hace 14 años junto a dos amigas cuando compartían en Sogamoso, Boyacá. Yo tuve un accidente automovilístico en un mirador como de ir al aeropuerto y nos fuimos por un barranco. Tras las fracturas presentadas, John junto a sus amigas fueron atendidos por el seguro del vehículo. Me atendió el seguro del carro, que era Suramericana, el cual a mí me dejaron mal operado de mi rodilla y me dejaron mal operada acá la boca porque yo también tuve fractura acá aquí en la mandíbula, entonces no puedo durar mucho tiempo parado, no puedo caminar mucho. Tengo dos tornillos acá que no me dejan caminar ni estirar el pie. Complicaciones que según el señor John le han impedido trabajar. Hace 14 años, en vez de yo sentir que me fuera alentando cada día mejor, me voy sintiendo peor. Ante las dificultades y daños mencionados, el señor John Norberto pregunta. O si el seguro me puede responder que me vuelvan a operar al menos y quedar bien del pie, así no me den nada. Yo lo que necesito es estar bien de salud para yo poder trabajar. Bueno, pues ahí está el planteamiento de nuestro televidente acerca del tema de los seguros, luego de una situación que se le presentó en un accidente de tránsito, donde 14 años después se están viendo algunas secuelas posteriores a esa situación. En su momento fue atendido por suponemos por el SOAT que menciona el televidente. Abogado, ¿por qué no empezamos a revisar el alcance que tienen este tipo de seguros? En el caso de los accidentes de tránsito, ¿quién entra a responder y hasta dónde, en temas económicos y en temas de tiempo, pueden llegar a respaldar una situación? Sí, hay que partir de la base que todo vehículo que circule en el territorio nacional
tiene la obligación de comprar un seguro obligatorio, que es el conocido como el SOAT. Este SOAT lo que hace es cubrir por el término de duración de la cobertura, que es un tiempo de 1 año, todos los siniestros, es decir, todos los accidentes que ocurran con ocasión de la conducción de este vehículo. Entonces, durante ese año de vigencia que tiene el SOAT, todo lo que suceda con ese vehículo, tanto a bienes, es decir, a cosas, como a personas, queda cubierto por ese seguro denominado, conocido como SOAT, que cubre tanto daños físicos referentes a medicina, como a daños o recuperación de daños materiales en unos límites de dinero que son calculados en salarios mínimos que se ajustan cada año de acuerdo a unas tarifas y a unas resoluciones que emite el Fondo Nacional de Prevención Vial, que es el que administra los dineros que se recauda por concepto de primas o pagos por el seguro SOAT. Entonces, las personas que están involucradas, como el señor del caso, en un accidente de tránsito, normalmente son atendidas con cobertura o con cargo a los dineros que cubre este SOAT, hasta el límite que se gaste o se cope ese dinero que responde el SOAT. Entonces, ¿nos dicen que son hasta 20 millones o eso depende de la póliza? No, el SOAT es unas tarifas fijas que, como les decía, se tasa en salarios mínimos y que se actualizan pues cada año. Aproximadamente los gastos médicos pueden llegar hasta ahí, ¿sí? Si la persona requiere una atención médica que vale más de esa cifra, si tiene EPS, es decir, si está afiliado al sistema de seguridad social, debe entrar entonces a cubrir esos excedentes el sistema de seguridad social, que es otro tipo de seguro. O si es un régimen subsidiado, pues será el Estado directamente a través de ese régimen subsidiado, que es otro tipo de seguro, el que entrará a hacer la cobertura de esos dineros. Abogado, en el caso del televidente, él lo que está reclamando ahora, imagínense, 14 años después, son las secuelas que le quedaron. Entonces ya el seguro SOAT le presta la cobertura inicial, lo atienden, le hacen la cirugía, pero ya el tema de las secuelas, eso está fuera ya de la cobertura del SOAT. Sí, digamos, el problema aquí del señor, y cuando él menciona, es que hace 14 años tuve el accidente, pues innegablemente en Colombia rige no solo para seguros, sino para muchas otras áreas que se regulan las prescripciones y las caducidades de las reclamaciones. En materia de seguros, la reclamación de seguros o ante una aseguradora tiene una prescripción de 2 años, la reclamación directa a la aseguradora. Ya luego vendrá la prescripción de la acción, llamémosla general de responsabilidad, frente a quien ocasiona el daño, que en este caso, al ser un accidente de tránsito, será una reclamación extracontractual que tiene hasta 10 años para hacer la reclamación. ¿A quién? A la persona que ocasionó el accidente. Si el televidente decía, yo estaba en un vehículo de una amiga y ocurrió el accidente, la acción él la debe hacer contra esa amiga, y si esa amiga además, digamos, era la conductora pero no era la dueña del vehículo y el dueño del vehículo era otra persona, pues también puede accionar contra el dueño del vehículo, porque el dueño del vehículo es responsable de todo lo que suceda con su propiedad, que es ese automotor. Entonces tienen 10 años. No obstante eso, existe una excepción muy especial, muy particular, pero de mucho análisis y mucho cuidado. Y es que cuando existen unos daños que se manifiestan es mucho tiempo después de ocurrido el hecho generador de esa afectación, eventualmente esos términos que he mencionado podrían empezarse a contar es a partir del momento en que surgió el daño. No tenemos claro si esas secuelas y esas afectaciones que manifiesta el televidente fueron inmediatamente después a la ocurrencia de los hechos del accidente, o si esas secuelas se manifestaron 5, 8 o hasta 10 años después. No tenemos esa certeza. Para el caso y para el ejemplo que estoy comentando, si son secuelas que se conocen de manera inmediata,
a que ocurre el accidente, pues el término empieza a correr a partir del momento en que ocurrió el accidente. Se contarán o los 2 años sobre la reclamación directa a la aseguradora o a los 10 años de la acción extracontractual. Pero en el caso muy específico que he comentado, que si las secuelas se conocen es mucho tiempo después, puede, bajo una regla especial que la Corte Suprema de Justicia ha establecido en su sala de casación civil, iniciarse a contar esos términos a partir de cuando se tuvo conocimiento de esa secuela, porque pues los accidentes tienen esa particularidad, que muchas veces las personas dicen yo me siento bien, no tengo nada, pero años después es que se presentan problemas que no tienen conocimiento exacto y solo cuando los médicos hacen unas valoraciones suficientemente exhaustivas y profundas hallan la relación entre un evento ocurrido muchos años atrás con la situación de afectación a la salud actual, lo cual pues si no se utiliza esa regla pues las personas quedarían absolutamente desamparadas en la posibilidad de reclamar por la indemnización y resarcimiento de ese daño que sufrieron. Bueno, abogado, aquí también al parecer la persona o las amigas que iban con él o la amiga que estaba con él recibió un monto de dinero por el seguro. Sin embargo, nunca le dio, pero 14 nunca le dio a nuestro televidente, nunca lo compartió. ¿Es como que una indemnización por eso? Debió ser como una indemnización, pero ya también ahí el televidente, ¿qué puede hacer? Ha dejado pasar mucho tiempo. El tema del tiempo, ¿no? 14 años es demasiado. Sí, infortunadamente, muchas veces, y esto no es solo de él, sino es continuo, que uno ve que ocurren estos accidentes de tránsito que van personas en el carro de un familiar, de un amigo, y por ese vínculo de consanguinidad, de familiaridad, de amistad, sí, de mi amigo. No le hacen el reclamo, no exigen, y dejan pasar el tiempo y termina la situación como él la narraba y como pudimos ver que tiene unas secuelas físicas bastante graves delicadas, en la manera en que su aspecto físico quedó. Claro. Que si él en su momento hubiese hecho la reclamación económica, pues uno sabe que con el dinero no se va quizás a sanar al 100%, pero si hubiera tenido unos recursos quizás para mejorar su condición o para tener un tratamiento más allá de los límites que un seguro, ya sea de un SOAT o una EPS otorga, sino pudiera haber pagado un tratamiento privado no cubierto por la seguridad social o por el SOAT, que hubiera mejorado su condición. Abogado, ya para cerrar el tema de nuestro televidente y con ese panorama actual, ¿tiene él en este momento alguna posibilidad de llegar a hacer algún tipo de reclamación que salga a su favor o qué medio le queda? Innegablemente lo que debe hacer es citar a una audiencia de conciliación a la conductora del vehículo donde él se encontraba que ocasionó el daño y si ese conductor o esa conductora no es la misma propietaria del vehículo, citar también al propietario del vehículo a esa audiencia de conciliación, quizás exponiendo su caso, su situación y las condiciones particulares puedan llegar a un acuerdo donde se le reconozca o se le haga un reconocimiento a él de manera directa por parte de estos señores. Y lo otro es analizar si esas secuelas fueron inmediatas o fueron posteriores. Sí. Así es. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar a atender a los televidentes que se comunican con nosotros al 648-4820. Señora Bernarda, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que me da, doctora y doctores. Bueno, cuéntenos. El problema que tengo, pues me parece que la justicia anda como muy mal en sus problemitas. Cuéntenos, ¿qué le pasó? El problema es, yo tenía un deudor, entonces le metí la demanda para embargo. Sí. Entonces quitaron las dos, ya me dijeron que habían los dos títulos, entonces, inclusive el señor me había dicho que él me pagaba, pero que le retirara esas demandas que lo estaban perjudicando, es un abogado. Entonces, yo le retiré la demanda, llevé esos documentos rapidito allá y le retiré la demanda, y hace 2 meses largos que le retiré la demanda y le siguieron escontando. Entonces, y segundo, fui yo a ver si ya me entregaban los 2 títulos, que era mi plata,
y no hay ni señas de que entreguen esos títulos todavía, que eso tiene que, mejor dicho, es el juez. Entonces me parece que la justicia anda mal, porque esos jueces se duermen y hacen lo que quieren, y así no debe ser la justicia. Doña Bernarda, muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Qué opina usted, abogada, de la visión de doña Bernarda en cuanto al tema de justicia? Pues la verdad es un poquito exagerada la visión de doña Bernarda, pero no está totalmente alejada de la realidad. Lo que ocurre aquí es que hay procedimientos establecidos para la entrega de los títulos y también los despachos judiciales están muy congestionados. Nosotros padecemos eso a diario, ¿o no, abogado? Sí, innegablemente puede que los dineros ya estén consignados en la cuenta de depósito judicial del despacho, del juzgado que conoce el asunto, y pues para unos es sencillo decir expídame la orden o título judicial para ir a cobrarlo al Banco Agrario, pero un despacho judicial puede atender de nivel municipal, y hoy en día los de ejecución, que para el caso de Bucaramanga municipales de ejecución son solo 7 despachos, pues pueden tener fácilmente activos más de 5.000 expedientes de muchos años atrás, y todos pues exigiendo que sean los primeros en que les entreguen. Entonces muchas veces hay que llenarse de paciencia y al menos saber que los dineros sí están a buen recaudo y cuidado del despacho, y pues es estar insistiendo en el turno para que les entreguen en los plazos debidos esos recursos que pues obviamente todas las partes lo necesitan con urgencia. Muy bien. Tenemos también mensajes a través de WhatsApp. Nos empiezan ya a escribir, abogado, y nos dicen lo siguiente a propósito del tema. Muy buenas tardes. ¿Quién me puede dar una información si una persona que ya falleció tenía algún tipo de seguro de vida y si esas reclamaciones prescriben? Muchas gracias. ¿Hay algún lugar donde esté el registro de a qué seguros estoy actualmente registrado o no? ¿Hay que ir aseguradora por aseguradora? ¿Base de datos? ¿Algo centralizado que diga, bueno, voy a mirar John Vesga cuáles son los seguros y con qué compañías tiene para mirar si hay algo por validar, o eso no existe? ¿O eso es con cada compañía? Es algo relativo, por cuanto si se parte de la idea que los seguros es una actividad financiera. Entonces ellos están como seguros registrados ante la Superintendencia Financiera, y los clientes como tal están en unas bases de datos. Y si uno tiene un producto financiero y ese producto financiero genera algún tipo de reporte en centrales de riesgo, en la central de riesgo puede que aparezca un reporte del seguro, y qué seguro es o con qué empresa aseguradora es. Entonces, una primera opción es ir a esas bases de datos y preguntar qué reportes hay conforme al nombre y cédula de la persona fallecida. ¿Eso es público? ¿Pero eso es público o no? Lo pueden hacer sus sucesores. Sus sucesores. Es que en las centrales, perdón, abogado, en las centrales no solo se reporta a los morosos, en las centrales se reportan todos los pagos cuando uno tiene productos financieros. Entonces sí es una opción de pronto que los herederos, mediante un derecho de petición, soliciten a las centrales la información que tengan. Así es, entonces pueden ir o a las centrales de riesgo, a las bases de datos que manejan Asobancaria y las demás entidades financieras, es una opción. Otra opción es presentar un derecho de petición igual dirigido directamente a la Superintendencia Financiera para que ellos también den información si la tienen, si algún seguro hizo algún reporte especial ante ellos por alguna norma o resolución que los obligara. Y 3, también, y es una opción que a pesar de que parezca tediosa, pues es la más efectiva, y es enviar un derecho de petición a cada una de las empresas autorizadas en Colombia para ejercer la actividad aseguradora. Mire que, como les decía, la actividad aseguradora es una actividad financiera y como tal requiere un permiso especial y previo para ejercerla por parte de la Superintendencia Financiera. Entonces, es un número reducido de empresas que pueden hacer esa actividad y por lo tanto pues, pueden enviar la misma cantidad de peticiones a cada una de ellas. No estaremos hablando de más de 30, máximo 40 empresas en Colombia que pueden ejercer la actividad aseguradora.
Muy bien, perfecto. Vamos a leer otro mensaje de nuestros televidentes. Dice, buenas tardes, mi caso es que pagué un seguro de vida durante 3 años. Mis 2 hijos eran los beneficiarios, ellos fallecieron. Yo cancelé ese seguro. ¿Yo puedo reclamar por el tiempo que pagué? Bueno, hay que tener en cuenta cómo es la relación de los seguros. Ok. Entonces, hay un tomador, que es la persona que adquiere el seguro ¿Y que paga? y que es el que paga la prima, y unos beneficiarios, que son las personas a las cuales, si ocurre el evento de siniestro cubierto por el seguro, son a quienes les va a llegar el pago del dinero o del monto asegurado. Hay algunos seguros de vida, algunos, no todos, donde ese valor de prima que se paga se vuelve una especie de ahorro. Y si se cumplen las condiciones pactadas en el contrato de seguro, puede que la empresa de seguros le devuelva una porción de esa prima o de eso que se ha pagado hasta cierto momento. Entonces eso será de acuerdo a las condiciones de ese seguro en particular y solo se podrán saber en el clausulado del contrato de seguro que haya firmado el televidente. Bueno, bien importante. Sigamos contestando inquietudes de los televidentes en este tema que hoy estamos hablando con respecto a todo lo que usted debe saber con el tema de los seguros, hasta dónde cubren, si usted presentó alguna situación, bueno, cómo lo tiene que resolver hoy con nuestro abogado especialista. Dice lo siguiente, adquirí un crédito de vehículo y uno de libre inversión. Tuve un accidente laboral y me tuvieron incapacitada durante 5 años. La EPS no hizo nada con mis lesiones y se agravaron. Teniendo demanda me pensionaron por invalidez calificada en 100% de la pérdida de la capacidad laboral, pero con un salario mínimo vital de pensión. No pude terminar de pagar mis deudas y los seguros me negaron cobertura porque el accidente lo tuve en 2012 y los créditos adquiridos en 2014. La calificación la dieron en 2015 y la reafirmaron en el año 2016, en el cual me sacaron pensionada. Los seguros no me protegieron y no tengo cómo pagar. ¿Qué puedo reclamar? Dice, pues yo puedo reclamar de alguna manera esta situación. Muchas gracias. Bueno, pues hay muchos datos ahí relevantes que hay que tener en cuenta. Lo primero que ella señala es que fue un accidente laboral, pero que la EPS no la atendió. Si fue un accidente laboral, el seguro que cubre los accidentes laborales es la administradora de riesgos laborales. La que responde en esa situación. Es a cargo de quién va a estar el pago de los servicios médicos. Y será la que, junto con el fondo de pensiones, asuma los costos de la pensión de ella. Si tuvo una incapacidad calificada del 100%, pues una situación bastante grave. Claro. 2, ella nos indica, mi accidente o lo que generó los hechos que derivaron en una calificación del 100% fue en el año 2012 y los créditos asegurados los tomé en el 2015. 2014. Sí, señor. Entonces, hay que tener en cuenta que el contrato de seguro, por regla general, rige hacia el futuro, no hacia el pasado. Entonces, si ella toma un crédito en el 2014 y el seguro es tomado al mismo tiempo en el 2014, pues va a regir todo lo que suceda hacia futuro. Y seguramente en la declaración de asegurabilidad, es decir, donde ella firma diciendo cuáles son sus condiciones médicas al momento de tomar el seguro, seguramente tuvo que haber declarado que se encontraba en una incapacidad que en ese momento no estaba calificada, pero que sí contaba con una serie de situaciones médicas. Por lo tanto, esas son exclusiones a ese seguro. Entonces el seguro le dice, yo le vendo a usted el seguro, pero todo lo derivado de esas enfermedades que usted me señaló al momento de tomar el seguro, eso queda excluido y yo no le voy a cubrir por esos motivos. Ella tuvo el accidente en el 2012. Por esa situación, lo que sacó a créditos en el 2014 y la otra situación que tuvo en el 2014, es que no le entra a cubrir esos dineros. Es altamente probable que si durante la vigencia del crédito ella tuvo un siniestro
y ese siniestro hace parte de esas exclusiones, las pólizas que cubren ese crédito no van a ir a solventar la deuda por cuanto son exclusiones. Solo a las cosas que no sean exclusiones sí podrá la aseguradora entrar a solventarle sus créditos pendientes de pago. Ahí no tiene nada que ver el tema de la calificación, porque ella dice, si bien el accidente fue en el 2012, los créditos los tomo en el 2014, me califican en el 2015 y me confirman la calificación en el 2016. Sí. Ahí eso no cuenta. Sí, entonces ahora finalmente esa parte, porque los seguros, especialmente los seguros de crédito, dicen que cuando la persona sea calificada con una incapacidad absoluta y permanente, podrá el seguro entrar a cubrir la deuda pendiente. Entonces yo creo que ahí es donde la televidente nos dice, hombre, yo tomé en el 2014 y la calificación llega en el 2015. Entonces sí es un hecho que está dentro de la vigencia del contrato. Sí, es un hecho que está dentro de la vigencia del contrato. Para determinar si la negativa de los seguros a cubrir el saldo de los créditos está bien o está mal, hay que revisar, como lo venía diciendo, las exclusiones que se pactaron al momento de tomar el seguro. Porque hablemoslo de la siguiente manera, si al momento de ella tomar su seguro, su crédito y al mismo tiempo tomar el seguro que cubría eventualmente ese crédito, ella dice en su declaración de asegurabilidad que está en perfectas condiciones de salud, cuando en el 2014 ya estaba con la enfermedad, pues tenemos un problema para ella que se denomina reticencia, que es no dar la información veraz al momento de tomar el seguro. Muy bien, abogado. Estamos hablando hoy de todo lo relacionado con seguros. ¿Tiene usted alguna inquietud? Comuníquese con nosotros, interactúe, participe y por supuesto vamos a darle la orientación correspondiente. Hacemos una pausa y ya continuamos con más de Actúa en Derecho. Muy bien, continuamos en Actúa en Derecho, seguimos contestando las inquietudes correspondientes al tema que estamos tratando en la tarde de hoy y pues nos siguen escribiendo nuestros televidentes con más inquietudes. Dice, buenas tardes, hace 2 años iba pasando por la autopista cuando pasa una camioneta y me arrolla en el momento lo atendieron con el seguro del carro. Debido a ese accidente, está hablando del hijo, debido a ese accidente mi hijo perdió un oído y nunca más las personas de la camioneta aparecieron. Mi pregunta, ¿a quién puedo hacer el reclamo? ¿Al seguro de la camioneta o a los dueños? Y si aún estoy en esos tiempos, habla de 2 años atrás, un accidente que se presentó en la autopista, cuya consecuencia es la pérdida de un oído. ¿Qué le podemos decir ahí, abogado? En este caso, pues la televidente sí está a tiempo de hacer su reclamación. Lo aconsejable es que inicie una acción de responsabilidad civil extracontractual contra el conductor de la camioneta y contra el propietario de esa camioneta. Y si estamos hablando que es una camioneta de servicio público o de servicio especial o en general una camioneta que conocen como de placa blanca, se puede vincular a la empresa para la cual está matriculada ese vehículo. ¿Tienen otros seguros adicionales? Exactamente. Entonces hay que citarlos, como les digo, previo a cualquier acción judicial, se exige el agotamiento de una conciliación extrajudicial en derecho en un centro de conciliación, a excepción de algunos otros casos, pero este es uno de los que necesita conciliación previa. E igualmente puede acudir ante la Fiscalía General de la Nación e iniciar una denuncia por lesiones personales contra el conductor del vehículo, además de que están con un agravante y es la pérdida funcional del oído. Entonces eso conlleva a que tenga unos tiempos la acción penal aún vigente para que allá se haga la investigación y si la persona es penalmente responsable, dará una condena y también tendrá que dar una indemnización allá. O sea, una cosa, abogado, es el seguro que entra a cubrir en ese momento del accidente para atender la situación causada por el automóvil y la persona. Y lo otro es lo que viene
después como consecuencias de quien cometió esta eventualidad? En el caso del conductor del automóvil, ¿son dos procesos o está en el mismo sentido? No, digamos, son cosas independientes en el sentido que pues, lo primero es la atención a la vida de las personas por encima de cualquier situación. Y eso pues es trasladar a la persona al centro médico y esos gastos médicos pues los cubrirá el seguro pertinente. Si estamos hablando de un accidente de tránsito, pues será el SOAT el primer llamado a responder por esos gastos. Y seguidamente ya vendrá la reclamación económica por los daños derivados de ese accidente de tránsito que hubo, que son daños a la salud, daños morales y daños patrimoniales en el sentido de lo que se perdió y de lo que se gastó derivado de ese accidente. Entonces, si estamos hablando de una persona que trabaja y dejó de trabajar X tiempo porque tuvo el accidente y estuvo incapacitada, pues esos días de no producción tiene que pagarlos quien sea el responsable del accidente. Y los seguros ya serán los seguros de responsabilidad extracontractual, que no son obligatorios, pero que la mayoría de personas adquieren para cubrirse ante estos eventos, que no escapa para nadie saber que la conducción es una actividad peligrosa y que puede ocasionar unos daños cuyas cuantías siempre son elevadas. Entonces, para uno no entrar a responder con su propio patrimonio, lo que hace es adquirir estos seguros de responsabilidad extracontractual para que cuando ocurra este tipo de eventos, uno como dueño de vehículo, como conductor, le diga al reclamante: llamemos a mi aseguradora, y la aseguradora le paga la indemnización que a derecho tenga la persona afectada. Muy bien. Abogado, nos hacen la siguiente consulta. Tengo una inquietud. Yo trabajé en las fuerzas militares y me retiré. Yo estaba pagando una póliza de seguros con Colfondos. Ese dinero que me descontaban, ¿lo puedo reclamar o ya no? Agradezco su respuesta. Muchas gracias. Pues una póliza de seguro con Colfondos no las conozco. Colfondos en realidad es un fondo de pensiones. Muy seguramente él estaba haciendo un aporte a la seguridad social como empleado del ejército que era. O de pronto un aporte voluntario sería. Exactamente, un aporte a pensión voluntaria puede ser. Sí. Eso tiene unas coberturas, pero lo que hay que tener claro es que normalmente cuando usted suspende el pago del seguro de manera injustificada, pues hay una ruptura injustificada del contrato y usted al no cumplir pues tiene unas sanciones, de que es la pérdida de la vigencia del contrato, porque los seguros, eso no es como un ahorro, sino el seguro usted paga para que lo cubra durante un tiempo por si sucede algo durante ese tiempo. Entonces se va generando eso mes a mes, en la medida en que uno va pagando, pues se va cubriendo, digamos lo similar a un arriendo. Es como decir, hombre, yo estoy pagando por cada mes que vivo, pues voy pagando el arriendo. Lo mismo pasa con el seguro. El seguro puede ser mensual o puede ser anual. Entonces, si pago todo el año, pues tengo yo 12 meses de cobertura. Si lo termino antes, esos 12 meses sí puedo decirle al seguro, yo solo utilicé 6 meses, existe la posibilidad de que pueda devolverme los 6 meses adicionales que pagué y que no voy a necesitar. Por ejemplo, cuando uno vende un carro y tiene un seguro extracontractual, paga uno la póliza por un año y a los 6 meses vendí el vehículo. Existen dos opciones. O le digo a la persona, vaya al seguro y subrogues, es decir, ¿cómo se da ese contrato? Sí. Ocupe mi lugar y reconózcame porque yo ya pagué todo el año de seguro, ¿sí? O voy al seguro y digo, mire, yo ya no soy el dueño de este carro, por favor, ya no hay cobertura, devuélvame lo que pagué en exceso. ¿Sí hacen esas devoluciones? Es posible, abogado? es ¿Sí? posible, es posible. Sí, pero en este caso, eso es bueno para aclarárselo a los televidentes, en el caso en que yo esté pagando, suspenda, puedo haber pagado 2, 3 años, no hay lugar a devolución de ese dinero, no. Esa platica se perdió porque el siniestro no se dio y entonces esa plata no me la devuelve. Muy bien, perfecto. Vamos a atender a la señora Amparo, se encuentra en línea. Doña Amparo, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Primeramente, darle las gracias por su maravilloso programa.
Muchas gracias. Que está ayudando a muchas personas. Esto es para hacer una preguntita. Mi hijo estuvo en un accidente en el barrio La Cumbre en Bucaramanga. Un taxi lo atropelló y le partió los dedos de la mano. Le tuvieron enyesado por 2 meses y de ahí le dieron otro mes de incapacidad, entonces son 3 meses. Y de ahí está en terapias. Y entonces lo que pasa es que el seguro no le colabora sino con 2 millones de pesos. Y entonces el seguro da, 2 millones de pesos, pero lo que pasa es que la moto le vale 1 millón de pesos el arreglo. Y entonces no le salen sino entonces con otro 1 millón de pesos. Y eso fue a final de abril. Vamos ahorita en agosto y no le han salido ni con los 2 millones de pesos ni nada. Entonces no sé si es que el seguro no colabora más. Y él estaba ganando un sueldo, acá en Colombia gana el sueldo de 2.400.000. Y en abril tenía un viaje que a los 4 días le salía para Uruguay, que ya estaba ganando 5 millones. Pasó todos esos papeles y nada, ni seguro le ha colaborado en nada, ni para moto, ni nada. Entonces, a ver si usted me orienta en eso. Si es que el seguro no colabora más o qué es lo que pasa. Doña Amparo, muchísimas gracias. Bueno, y yo creo que dentro de esta situación que se presentó, doña Amparo, el seguro que está mencionando, o hay varias situaciones, abogado, y usted nos ayuda. Está hablando del seguro correspondiente al SOAT, que fue el que primero atendió la situación, y estaba hablando acerca de lo que le estaba entrando como dinero producto de esas incapacidades que se venían generando mes a mes. Esos 2 millones de los que ella habla serían generados ¿por quién? Pues lo que yo le entiendo a la televidente es que la persona que sufrió el accidente trabajaba. Sí. Es decir, que muy seguramente tenía su seguridad social, es decir, salud, riesgos laborales y pensiones. 2.600 era aproximadamente lo que ganaba mensual. Ingreso, sí. Entonces, por una parte, tuvo el accidente con el taxi, donde tuvo esas fracturas en sus dedos. Y le dieron la atención médica, muy probablemente con el SOAT del taxi. El SOAT solo da atención médica. Solamente da el atención SOAT médica. no paga nada. Daños materiales, hasta Daños un límite. materiales. Hasta Ajá. un límite. Luego, ella seguramente por esas incapacidades las presenta a su empleador y el empleador a la vez hace el recobro a la EPS de las incapacidades y a ella le pagan su nómina con el 66% por la incapacidad y le llegaba su salario con esa deducción porque no está trabajando al 100%. Entonces le llegaba eso por ese seguro. Pero además está el daño de la motocicleta que nos decía y 2, está la pérdida de la oportunidad laboral que tenía en el Uruguay, extranjero, sí. en Uruguay. Esas 2 últimas reclamaciones, innegablemente, tiene que iniciar ya la reclamación judicial para su reconocimiento. Si fue causadas por un vehículo de placa blanca, como son los taxis, entonces ahí entrarán a responder el conductor del taxi, el propietario del taxi y la empresa para la cual el taxi está afiliado. Y además, muy seguramente existe un seguro de responsabilidad extracontractual, ya sea directamente tomado por el propietario del taxi o directamente tomado por la empresa de taxis, que llamarán ellos a que venga y negocie con la persona afectada el valor de esa indemnización. Además de que ahí pueden haber otros gastos adicionales, como han sido los transportes a las citas médicas, porque si no tiene la moto, pues le tocará utilizar otro medio de transporte, pagar para ir a esas terapias, para ir al médico, y ese faltante, además de dinero, por no poder trabajar 100%, porque si estuviera trabajando, pues le llegaría su salario al 100%. Ahorita le llega con una deducción porque está con incapacidad. Ese faltante también lo puede reclamar, pero por la vía que les he comentado. El tema del tiempo que estaba mencionando, fue en abril más o menos el accidente, pues estamos ya a agosto. ¿Son periodos normales dentro de estos procesos? Sí, digamos, puede ser que estén haciendo la reclamación directa ante la aseguradora y pues
la aseguradora pues internamente maneja unos protocolos o políticas de cómo hace efectiva las reclamaciones, porque ellos tienen un funcionario que denominan el ajustador, que es la persona que verifica las condiciones del accidente, hace el análisis y hace un reporte a las personas del seguro que toman la decisión sobre la recomendación que se debe dar frente al pago o no de ese riesgo. Si dice que no se debe pagar porque considera que hay una exoneración de responsabilidad, entonces dice que sí se debe pagar y cuánto sugiere que vale esa reclamación para que se tome la decisión. Pero no obstante eso, pues sí toca estar muy vigilantes de que no pase mucho tiempo porque pueden generarse las caducidades y prescripciones antes referidas. Y dadas las circunstancias que plantea la televidente de las pérdidas posibles, le sería más favorable a él iniciar una acción judicial que recibir los 2 millones de pesos. Sí, digamos, la acción judicial además, por la sola presentación de la solicitud de conciliación, interrumpe términos. Ya tiene un beneficio y es que queda congelado en el tiempo la reclamación. 2, van a saber que la persona al menos ya tuvo una asesoría jurídica, es decir, si acude a una conciliación es porque fue donde algún abogado y el abogado le dijo hay que hacer una conciliación. Y eso manda el mensaje que ya sabe cuáles son los derechos y hasta cuánto puede llegar a reclamar. Entonces va a obligar a que acudan y que ya ahora sí se tomen en serio el respeto de los plazos para darle una respuesta de fondo y definitiva a la situación. Muy bien, perfecto, abogado. Vamos a darle paso a la señora Astrid López. Se encuentra en línea. Doña Astrid, ¿cómo le va? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Muchas gracias. A ver, les comento. Lamentablemente mi hijo tuvo un accidente el 2 de septiembre del 2016. Él falleció y el proceso entró a la fiscalía. El año pasado, en agosto, me dijeron que archivaron el proceso porque no había, como se dice, no se pudo imputar cargos de culpabilidad. Y la fiscal me dijo que yo no podía hacer el proceso de ¿cómo se llama? Reclamación con la aseguradora del carro, es MAFRE. Sí. Y pues quisiera saber si aún puedo reclamar o cómo debo de seguir el proceso. No me cuelgue, mi señora. Abogado, ¿qué preguntas tiene usted para la televidente para tratar de tener un contexto completo? Sí, sería bueno saber cómo fue la situación que finalmente desembocó en la muerte de su hijo. Pues por el dictamen del tránsito, posiblemente falta de señalización. O sea, tanto la camioneta como mi hijo se comieron el pare. Un choque. En la vía de mi hijo no había pare, el de la camioneta sí. Y mi hijo fallece en el sitio. Ok, bueno, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es, uno, definir bajo las reglas de tránsito quién es el conductor responsable de faltar a la regla de tránsito, lo cual nos va a esclarecer la responsabilidad civil dentro del caso, es decir, quién tuvo la culpa, si fue la camioneta, como usted nos señala, o si fue el vehículo de su hijo, sin que yo esté diciendo que su hijo sea el culpable, sino que hay que establecer, conforme a esas reglas de tránsito, quién es el responsable de faltar a la norma que causó o derivó el accidente de tránsito. Eso por un lado. Lo cual conllevaría a que si el responsable efectivamente es la persona que conducía el vehículo y no su hijo, entonces puede usted todavía iniciar una demanda directamente contra el conductor y contra el propietario de ese vehículo por responsabilidad civil extracontractual por la muerte de su hijo y para que pague todos los daños causados por esa muerte. Eso por un lado. Ahora, hay que analizar muy bien lo que usted nos dice y es que presuntamente hay falta de señalización. Cuando hay falta de señalización, la señalización es responsabilidad del Estado. Especialmente de los municipios, quienes son las autoridades de tránsito en la jurisdicción o territorio municipal.
Si había falta de señalización, también es probable que pueda iniciarse una acción contra el Estado, porque al faltar la señalización es el elemento que genera el accidente de tránsito y que desemboca en el hecho fatídico de la muerte. Entonces, también hay que analizar esa situación. No es automático. Particularmente recuerdo un caso que atendí donde fue un choque múltiple en una vía nacional y la persona que falleció tenía varios sucesores. Unos sucesores decidieron demandar al Estado por cuanto consideraron que el accidente fue por falta de señalización. O sea, una falla del servicio de la administración. Del servicio de la administración, una vía nacional, entonces demandan al Ministerio de Transporte, a Invías, a la empresa concesionaria de la vía. En mi criterio personal y a los familiares que yo atendí, consideré que no había un problema de señalización, sino que era un problema de un accidente de tránsito donde otros vehículos fueron los que respetaron unas normas de tránsito, colisionaron generando la muerte de ese familiar. Por mi parte, en mi demanda, me dieron la razón y hubo la indemnización y se hizo el pago. Por el otro lado, denegaron la falla del servicio por falta de señalización, por cuanto no estuvo demostrada como tal que hubiese esa omisión en la señalización. Entonces, con esto quiero señalar que es muy complejo entrar a discutir las señalizaciones y muchas veces es más efectivo demostrar que fue una violación a las normas de tránsito por parte de uno de los vehículos involucrados dentro del accidente. Vamos, las faltas de señalizaciones las ve uno es más probables y que sí hemos tenido resultado en algunos casos donde, por ejemplo, una persona aquí en Florida Blanca va caminando, va a cruzar la vía, no hay cebra y aparte hay en el asfalto un hueco y lo pisa y se fractura la pierna. Eso es un accidente de tránsito porque es un transeúnte, es un peatón. Entonces, ahí hay una falla del servicio por parte del municipio. Pero dos vehículos y que un vehículo diga es que yo no vi el pare, cuando la norma de tránsito tiene reglas donde establece que cuando no existe pare, cómo debe uno comportarse como conductor. Entonces, pues, bajo esas presunciones se empieza a diluir el tema de la falta de señalización. Abogado, la televidente quiere hacerle una pregunta a propósito del caso que estamos hablando en este momento para terminar de aclarar la situación. Cuéntenos, mi señora. Gracias, doctor. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que hace 2 años y medio sucedió el accidente, ¿hay algún tiempo en que prescriban los tiempos para poner la demanda? Porque la verdad yo me confié fue en que la fiscal me dijo que hasta que no saliera imputación de cargos, no podía yo tomar acción, ni con la aseguradora ni con nada. Si la demanda es contra el conductor y el propietario del vehículo involucrado en el accidente, son 10 años contados a partir del día en que ocurrió el accidente. Si la demanda es contra el Estado, son 2 años contados a partir del día en que ocurrió el accidente. O sea, ese ya habría pasado, ya han pasado 2 años y medio. Es altamente probable que sí. Que no se vaya a tener en cuenta. Entonces, la recomendación es poder hacer un análisis muy claro de los hechos del accidente para determinar la culpabilidad en el accidente de tránsito por parte de la camioneta que no era conducida por el hijo de la televidente, para que de esa manera pueda ella tener una demanda con vocación de salir avante o ser próspera en sus pretensiones. Muy bien, abogado, vamos a leer unas inquietudes que nos envían a través de WhatsApp. Dice, abogado, los accidentes que se presentan en vías de condominios privados, ¿las aseguradoras no amparan los riesgos ocasionados? No, si estamos hablando de SOAT o si estamos hablando de seguros de responsabilidad extracontractual de vehículos, claro que sí están cubiertos porque los condominios privados y propiedades horizontales y todo lo que ocurra allí son o hacen parte de la movilidad y son accidentes de tránsito. O sea, dentro de un parqueadero, 2 automóviles tuvieron un incidente,
entra y ahí tránsito también entra en ese caso o ahí cómo opera? Si la propiedad horizontal autoriza el ingreso de la autoridad de tránsito puede ingresar y tomar y hacer lo que se conoce como el croquis. O sea, sí se puede llamar a los agentes de tránsito para que dentro de un condominio, mira, acá tuvimos un accidente, por favor vengan y nos arman todo el mapa de lo que sucedió. Exactamente, porque son vías privadas y como vías privadas el propietario, que viene siendo la copropiedad, el condominio, la propiedad horizontal, es el que debe autorizar el ingreso o no. Normalmente en los reglamentos de propiedad horizontal se establecen ciertas reglas frente a la movilidad vehicular y se señala, y lo más recomendable es señalar que quedan sometidas a las mismas reglas del Código de Tránsito vigente al momento que se ocurra cualquier evento en la propiedad horizontal. Hay otras propiedades horizontales que por su tamaño someten a que las cuestiones de movilidad están sometidas a la autoridad, digamos, entre comillas, de tránsito del condominio, porque pueden que tengan personas que faciliten la movilidad. Entonces, digamos, en los centros comerciales, ellos tienen personal que ayuda a la movilidad dentro del centro comercial. En algunas universidades de la ciudad también tienen inclusive departamento de movilidad, que son las personas encargadas, y ellos vendrán siendo como la autoridad, el tránsito dentro de esas propiedades horizontales. Pero si la propiedad horizontal autoriza y llama y pide el apoyo de la autoridad de tránsito pública, es decir, de la dirección de tránsito, puede entrar perfectamente un agente de tránsito, levantar un croquis y emitir un concepto. Perfecto, abogado. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos con las últimas inquietudes en esta tarde de Actúa en Derecho. Abogado, una consulta muy rápida. Mi tía falleció y el único heredero es mi papá. Encontramos un papel donde ella pagaba un seguro por muerte natural de 10 millones de pesos, pero no hemos averiguado. Si no se hace el proceso a tiempo, ¿tiene caducidad? Sí, efectivamente, ese papel debe ser un seguro de vida, como ahí lo indica. Por lo tanto, deben prontamente, con ese documento y por escrito, solicitarle al seguro que haga el pago del siniestro y aportando todas las pruebas que el seguro les va a solicitar, que muy seguramente va a ser la partida de función y algunos documentos relacionados para que ellos como beneficiarios demuestren su condición de beneficiarios. Abogado, si la señora no estableció beneficiario, ¿se siguen los órdenes sucesorales o no aplica esto en las pólizas de seguro de vida? Bueno, normalmente le asiste el derecho a los sucesores de reclamar todos los derechos que tendría la persona en vida. Entonces, siendo así las cosas, no puede haber ese contrato de seguro que no tenga beneficiarios, es bastante complejo. Abogado, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, a la abogada Marlene Murcia y a todos quienes están atentos de Actúa en Derecho. Quédense con la buena programación del canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.